John Locke, Linton, Somerset, 29 de agosto de 1632, Essex, 28 de octubre de 1704, fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés, y conocido como el padre del liberalismo clásico. 1, 2, 3, fue uno de los primeros empiristas británicos. Influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. 4. La teoría de la mente de Locke es frecuentemente citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figuran prominentemente en las obras de filósofos posteriores como Hume, Rousseau y Kant. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que, al nacer, la mente era una pizarra en blanco o tabula rasa. Al contrario que la filosofía cartesiana, basada en conceptos preexistentes, sostuvo que nacemos sin ideas innatas, y que, en cambio, el conocimiento solamente lo determina la experiencia derivada de la percepción sensorial. Estudió gracias a una beca en la prestigiosa Christ Church de Oxford, que, como era habitual entonces, reducía los estudios a la filosofía escolástica e ignoraba la filosofía cartesiana y los avances de la nueva ciencia o de las matemáticas. Decepcionado, reorientó su carrera hacia los experimentos químicos, fue colaborador de Robert Boyle y al estudio de la medicina. Profesor de griego clásico en Oxford, hasta los 34 años no leyó la filosofía de Descartes, la cual le despertó el gusto para los estudios filosóficos y construyó una influencia decisiva en él. Lo veía como una verdadera alternativa a la escolástica. También recibió la influencia de Pierre Gassendi, filósofo crítico con Descartes y seguidor del epicureísmo, y en la filosofía política, de los británicos Hobbes y Shaftesbury. Vivió en Londres, durante 4 años en Francia y estuvo brevemente exiliado en los Países Bajos. Cuando volvió a Londres, después de la Revolución Gloriosa, se convirtió en asesor de los Whigs, representantes del Partido Liberal. John Locke, 1632-1704, fue un influyente filósofo inglés considerado uno de los padres del empirismo moderno y del liberalismo político. ¿Qué estudió John Locke? Locke estudió una amplia variedad de disciplinas, entre ellas, filosofía, influenciado por autores como René Descartes y Francis Bacon, ciencias naturales y medicina, lógica y retórica, política y derecho, teología. Su enfoque principal fue el conocimiento humano y cómo lo adquirimos. Creía que todo conocimiento proviene de la experiencia, lo cual lo convierte en uno de los principales representantes del empirismo. ¿Cómo se hizo filósofo? Educación en Oxford. Locke estudió en el Christ Church College de la Universidad de Oxford, donde inicialmente siguió el currículo clásico basado en Aristóteles. Interés por la ciencia. En Oxford se interesó por la ciencia experimental y la medicina. Entró en contacto con científicos como Robert Boyle, pionero en la química moderna. Médico y asesor político, trabajó como médico y secretario personal de Lord Shaftesbury, un político influyente. Esto le dio acceso a debates políticos y sociales de su tiempo. Lectura y reflexión crítica. Se dedicó al estudio independiente, desarrollando sus propias ideas sobre el conocimiento, el gobierno y la libertad religiosa. Escritura de obras clave. Publicó textos fundamentales como Ensayo sobre el entendimiento humano 1690, sobre el origen del conocimiento. 2 Tratados sobre el gobierno civil 1690, base del liberalismo político. Carta sobre la tolerancia 1689, defensa de la libertad religiosa. Aportes filosóficos clave. La mente al nacer es una tabla rasa, sin ideas innatas. Todo conocimiento proviene de la experiencia sensible y la reflexión interna. Defensa de los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Teoría del contrato social. El poder del gobierno proviene del consentimiento de los gobernados. Influencia en la Ilustración, la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Constitución de EU Estrella Blanca Mediana. ¿Por qué es importante John Locke? Padre del liberalismo moderno. Locke es considerado el padre del liberalismo político, una corriente que defiende la libertad individual, la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la separación de poderes. Estas ideas influyeron profundamente en las democracias modernas.
Teoría del contrato social. Locke propuso que el poder del gobierno viene del pueblo, no de Dios o de los reyes. El gobierno debe proteger los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Si el gobierno no cumple, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Estas ideas fueron muy influyentes en la Revolución Gloriosa en Inglaterra 1688, la Revolución Americana 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia 1789, fundador del empirismo moderno. En Filosofía del Conocimiento, Locke dijo que la mente humana es una tabla rasa, vacía al nacer. Todo conocimiento viene de la experiencia, a través de los sentidos y la reflexión. No existen las ideas innatas, como creían otros filósofos. Esto marcó el inicio del empirismo, que luego desarrollaron filósofos como Berkeley y Hume, defensor de la tolerancia religiosa. Locke defendió la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, algo revolucionario en su época. Afirmó que el Estado no debe imponer una religión. Las personas deben tener derecho a creer en lo que quieran, porque es importante John Locke, porque sus ideas ayudaron a fundar la filosofía política moderna, inspirar las democracias liberales, cambiar la manera en que entendemos el conocimiento humano, promover la libertad religiosa y los derechos individuales. John Locke dio ideas fundamentales que ayudaron a crear una nueva forma de hacer filosofía, especialmente en dos campos, la teoría del conocimiento y la filosofía política. Ideas sobre el conocimiento, epistemología. Locke ayudó a crear la filosofía moderna del empirismo, al preguntarse cómo conocemos el mundo. Sus ideas. La mente es una tabla rasa, al nacer, no tenemos ideas innatas. Todo lo que sabemos viene de la experiencia. Dos fuentes del conocimiento. Experiencia externa, lo que percibimos con los sentidos, ver, oír, tocar, etc. Reflexión interna, lo que sentimos y pensamos sobre nuestras propias ideas, como recordar, imaginar, comparar. El conocimiento no es perfecto, pero podemos construir ideas verdaderas con base en la experiencia. ¿Porque esto fue importante? Rompe con la idea antigua de que nacemos sabiendo ciertas cosas, como decía Platón o Descartes. Da origen a una nueva filosofía basada en la observación, la ciencia y la razón humana. Influyó en filósofos posteriores como Berkeley, Hume y hasta en la psicología moderna. Ideas políticas y sociales. Locke también ayudó a fundar la filosofía política liberal, que cambió la forma en que se entiende el poder y el gobierno. Sus ideas. Las personas tienen derechos naturales, vida, libertad y propiedad. El gobierno existe para proteger esos derechos, no para dominarnos. El poder político solo es legítimo si viene del consentimiento del pueblo. Si un gobierno abusa de su poder, el pueblo tiene derecho a cambiarlo o rebelarse. Báscula, porque esto fue importante, sirvió de base para las democracias modernas, como la de Estados Unidos o Francia. Rechazó la idea de los reyes absolutos con poder divino. Dio forma a conceptos como división de poderes, derechos humanos, libertad individual, Estado de Derecho. John Locke dio ideas que ayudaron a crear una filosofía, marca de verificación gruesa blanca. Sí, dio origen a una nueva forma de entender el conocimiento, empirismo. Creó las bases de la filosofía política moderna, liberalismo. Su influencia llegó hasta la ciencia, la política, la educación y los derechos humanos, marca de verificación gruesa blanca. John Locke fue un buen filósofo. Sí, John Locke es considerado uno de los más importantes y buenos filósofos de la historia, y te explico por qué y cómo se dieron cuenta de eso. Porque fue un buen filósofo. Cambió la forma de pensar sobre el conocimiento. Antes se pensaba que nacíamos con ideas ya dentro de nosotros. Locke dijo que la mente es una tabla rasa, vacía, y que todo lo que sabemos lo aprendemos con la experiencia. Esto dio origen al empirismo, una corriente filosófica muy influyente. Impacto. Sus ideas influyeron en la ciencia, la educación y la psicología. Propuso ideas modernas sobre política y derechos. Dijo que todos nacemos con derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Defendió que el poder del gobierno viene del pueblo, no de los reyes. Si un gobierno es injusto, el pueblo puede cambiarlo. Impacto. Sus ideas ayudaron a inspirar la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la democracia moderna. Defendió la libertad religiosa y la tolerancia. En una época donde había persecuciones religiosas, Locke defendió que cada persona debe poder creer en lo que quiera. Fue uno de los primeros en hablar de libertad de conciencia. Como se dieron cuenta de que era un gran filósofo. Sus obras fueron leídas por otros pensadores importantes, como Voltaire, Rousseau, Jefferson y otros.
Sus ideas influyeron en las leyes y constituciones de países como EU y Francia. Hasta hoy, se estudian sus libros en universidades de todo el mundo. ¿Marca de Cruz tuvo errores o críticas? Sí, como todos los pensadores, algunas ideas suyas fueron criticadas. Por ejemplo, no aplicó bien sus ideas sobre libertad a los pueblos colonizados, no cuestionó el colonialismo. Algunos creen que su visión del ser humano era muy racional y no tomaba en cuenta las emociones. Pero eso no lo hace un mal filósofo. Significa que otros pensadores continuaron desarrollando o corrigiendo sus ideas. Pregunta-respuesta. ¿Fue un buen filósofo? Marca de verificación gruesa blanca sí, muy influyente y respetado. ¿Por qué? Cambió la filosofía del conocimiento, la política y defendió libertades. ¿Cómo se dieron cuenta? Por el gran impacto de sus ideas en la historia, la política y la ciencia. Biografía completa de John Locke, 1632-1704, Infancia y Juventud. Nació el 29 de agosto de 1632, en Edington, Inglaterra. Su padre fue abogado y luchó en la Guerra Civil Inglesa al lado del Parlamento. Fue criado en un ambiente protestante y liberal. Estudios. Estudió en la prestigiosa Universidad de Oxford, Christ Church College. Al principio, no le gustaba mucho el enfoque clásico, Aristóteles y latín, pero se interesó por la filosofía moderna, la ciencia y la medicina. Tuvo contacto con científicos importantes como Robert Boyle, y aprendió medicina. Trabajó como médico y asesor. Conoció a Lord Shaftesbury, un político muy influyente. Locke trabajó como su asesor político y también como médico personal. Esto le permitió conocer la política desde dentro y empezar a escribir sobre el gobierno. Había un exilio en Holanda. Por apoyar ideas liberales y estar en contra de los reyes absolutistas, fue perseguido. En 1683 tuvo que huir a Holanda, donde vivió varios años en el exilio. Allí escribió algunas de sus obras más importantes. Después de regresar a Inglaterra tras la Revolución Gloriosa 1688, Locke publicó Ensayo sobre el entendimiento humano 1690. Explica cómo funciona la mente y cómo aprendemos todo a través de la experiencia. Dos tratados sobre el gobierno civil 1690. Defiende que el poder político debe venir del pueblo y no del rey. Plantea que el pueblo tiene derecho a cambiar un gobierno injusto. Carta sobre la tolerancia 1689. Pide libertad religiosa y que el Estado no imponga ninguna religión. Algunos pensamientos sobre la educación 1693. Escribe sobre cómo educar a los niños para formar ciudadanos libres y razonables. Sus ideas más importantes. Empirismo, todo el conocimiento viene de la experiencia. Tabla rasa, nacemos sin ideas, y la mente se forma con lo que vivimos. Derechos naturales, todos tienen derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Contrato social, el gobierno existe para proteger esos derechos. Tolerancia, nadie debe ser perseguido por su religión o ideas. Ataúd muerte. Murió el 28 de octubre de 1704, a los 72 años, en Essex, Inglaterra. Pasó sus últimos años escribiendo y conversando con amigos, ya retirado de la política, porque es tan recordado. Fue uno de los padres de la filosofía moderna. Inspiró a los que crearon las democracias modernas, como Estados Unidos y Francia. Sus ideas influyeron en la educación, la ciencia, la política y los derechos humanos. Sigue siendo estudiado en todo el mundo. Mayor que John Locke fue un filósofo inglés que revolucionó la forma de pensar sobre el conocimiento, la libertad y el gobierno. Defendió la razón, la experiencia y los derechos humanos, y ayudó a construir las bases de la sociedad moderna. John Locke murió el 28 de octubre de 1704, a los 72 años, en Essex, Inglaterra, en la casa de unos amigos cercanos, los Masham, donde vivía retirado. Ataúd. ¿Cómo murió John Locke? Murió por causas naturales, debido a su edad avanzada y a problemas de salud crónicos que tuvo durante gran parte de su vida. Enfermedades que sufría. Asma crónica, tenía problemas respiratorios desde joven. Debilidad general, con el tiempo su salud fue empeorando, y su cuerpo se fue debilitando. En sus últimos años, se dedicaba más a la lectura y a la reflexión que a escribir o participar activamente en la política o la filosofía. ¿Cómo fueron sus últimos días? Vivía en una casa tranquila, en el campo, con su amiga Lady de Mares Masham, quien lo cuidaba. Pasó sus últimos días leyendo la Biblia, reflexionando y hablando con amigos. Murió en paz, sin violencia ni conflicto. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muestra que Locke tuvo una vida larga, reflexiva y dedicada al pensamiento, y murió como un sabio respetado.
A diferencia de otros filósofos perseguidos o ejecutados, Locke vivió lo suficiente para ver que sus ideas empezaban a cambiar el mundo.